Hola, bienvenido. Empezamos el curso introductorio de Laravel 5.6 y WinJS 2. Lo primero que necesitamos para empezar a trabajar es los requerimientos que necesita Laravel 5.6. Estos requerimientos son una versión de PHP 7.1.3 o superior, estas extensiones de aquí, y también tener instalado Composer, ya que lo vamos a necesitar para, por ejemplo, crear nuestro proyecto. Así que estas son las tres dependencias, las dependencias que necesitaríamos: PHP 7.1.3 o superior, estas extensiones de aquí y también Composer. Por un lado ya tendríamos listo Laravel. Luego nos faltaría también de Vue.js. Necesitaríamos, para poder hacer la instalación, simplemente tienes que tener instalado Node.js, ya que lo vamos a necesitar también para trabajar con Laravel. Así que simplemente puedes venir a la web de Node.js y descargar esta versión, que es la 8.9.4, y es la recomendada para la mayoría de proyectos. Por otro lado, tenemos también Yarn, que es algo parecido a npm y es un gestor de paquetes para instalar dependencias para Node.js. Por lo tanto, simplemente puedes venir a esta web y seguir la guía de instalación para poder instalarlo. Y si además quieres también tener en inspeccionar elementos en Google Chrome la posibilidad de tener esta herramienta, de poder ver los datos que están pasando en los componentes, con Vuex, con los eventos, y poder actualizar la información, simplemente tienes que descargar esta extensión en tu navegador, en Chrome, y ya tendrías la extensión habilitada en tu navegador. Con esto vamos a empezar y vamos a crear primero nuestro proyecto con Laravel. Para crear el proyecto, simplemente Composer, Create Project, y le vamos a decir que va a ser un proyecto de tipo Laravel y el proyecto se va a llamar Laravel Vue. No tenemos que hacer nada más. Pulsamos Enter. Una vez haya terminado de instalar las dependencias, vamos a ir a nuestro proyecto. Lo primero, vamos a entrar al proyecto cd Laravel Vue y vamos a entrar con nuestro IDE. Yo voy a trabajar con PHP Storm, ya que con PHP Storm podré trabajar con PHP y también con JavaScript, utilizando las últimas versiones de JavaScript. Y aquí lo primero que voy a hacer es ir a lenguajes, a JavaScript, y le voy a decir que quiero utilizar compatibilidad con ECMAScript 6. Además, si estás trabajando también con PHP Storm, te recomiendo que excluyas el directorio public, pulsando sobre el directorio excluded, apply, porque es un directorio que está indexando continuamente y hace que, depende del equipo que tengas. Yo tengo un iMac, es un i7 y le cuesta tirar bastante cuando está compilando, así que te recomiendo que lo deshabilites. Y una vez lo tenemos, vamos a abrir el archivo .env, que es donde se declaran las variables de environment, las variables de entorno, y yo voy a reemplazar este trozo de código de aquí, que es el que establece la conexión con nuestra base de datos, y lo voy a reemplazar por este que tengo preparado, que simplemente le digo que voy a trabajar con una base de datos que se va a llamar Laravel Vue, en el puerto 3306 y utilizando este host. Bien, la base de datos va a ser MySQL y no voy a tener ningún pass. Con esto ya tendría la aplicación configurada, por lo menos la base, y podría empezar a ejecutar comandos para poder, por ejemplo, crear la base de datos y demás. Para ello, vamos a venir aquí a la terminal de nuevo y vamos a ejecutar el siguiente comando: php artisan make model, y vamos a crear el modelo project y le vamos a decir que cree un modelo, una factoría y un controlador. El modelo es el que representará la tabla de projects, ya que vamos a manejar proyectos en nuestra aplicación. Tendremos el modelo que va a representar a la tabla de project a través del ORM Eloquent. La factoría nos va a permitir insertar registros de inicio para que tengamos datos con los que trabajar. Y el controlador va a ser el que va a hacer de puente entre el modelo y la template para poder pasar los datos y comunicarlos haciendo peticiones HTTP. Pulsamos Enter y una vez se ha creado, vamos de nuevo a nuestro proyecto y vamos a ir primero al directorio Database Migrations, y aquí se ha creado la migración Create Projects Table. Pulsamos sobre ella y esta migración lo que va a hacer es, si no conoces el concepto de migración todavía, es algo que nos va a servir para crear las tablas de nuestra base de datos. La base de datos ya la teníamos nosotros creada. Antes he hecho una cosa que no es correcta. Las migraciones no crean la base de datos, sino que lo que hacen es crear las tablas de la base de datos. Es un control de versiones para ir hacia adelante o hacia detrás. Tenemos el método up y tenemos el método down. En el método up lo que vamos a hacer es, cuando ejecutemos migrate, el comando migrate en la terminal, lo vamos a ver a continuación,
el Laravel va a mirar si hay alguna migración pendiente a través de la tabla de migrations que crea para llevar el control de versiones. Si hay alguna migración pendiente, las va a ejecutar todas, va a llamar al método app de todos los archivos. Si no hay ninguna, no va a hacer nada. Cuando ejecutamos el método migrate rollback, lo que va a hacer es ejecutar el método down y va a tirar hacia atrás las migraciones, pero solo un paso. Bien, por lo tanto, simplemente tiraría un paso hacia atrás. Y luego además tenemos el comando migrate fresh, que salió en la versión 5.5, y con ese comando lo que podemos hacer es tirar hacia atrás de golpe todas las migraciones para que se tiren hacia atrás y se vuelvan a crear todas de nuevo. Además también tenemos un flag que es step para decirle a qué punto queremos ir de las migraciones. Es un sistema completo que nos ofrece todo lo que necesitamos. Bien, lo que vamos a hacer aquí es decirle a nuestra tabla que vamos a tener una columna que va a ser un string y le vamos a llamar assigned by. Esto sería una FK normalmente contra una tabla de usuarios, pero nosotros para no complicar las cosas lo vamos a hacer así. También tendríamos un owner, string, también le vamos a decir que vamos a tener un nombre que sería el nombre del proyecto. También vamos a tener una columna de tipo texto que sería description, la descripción del proyecto, y también le vamos a decir que vamos a tener una columna que va a ser integer y va a ser el coste. Esta columna le podríamos decir que va a ser de tipo float también, donde le podemos decir, por ejemplo, el coste, y aquí le podríamos decir también la precisión. Nosotros lo vamos a dejar como un integer. Con esto ya tenemos el primer paso, y es la posibilidad de que ejecutando el comando artisan migrate vamos a poder crear la tabla de projects dentro de nuestra base de datos, pero no lo vamos a dejar aquí. Vamos a abrir también las factorías y con el comando anterior se ha creado también la factoría project factory. Las factorías nos sirven para decirle el esquema de nuestra tabla, de los datos que queremos insertar dentro de la tabla projects, y retorna un array. Por ejemplo, le podemos decir que owner va a ser faker name. Si no conoces faker, simplemente son datos falsos que nos permiten insertar datos que no son reales de una forma rápida para acelerar los desarrollos y así poder probar con datos masivos en nuestras aplicaciones sin tener que estar introduciendo nosotros los datos a mano. El name sería faker company, por ejemplo. El cost le vamos a decir que va a ser faker random number y le vamos a decir que va a ser un random de 6. Y finalmente, description, le vamos a decir que va a ser faker sentence y le vamos a decir que queremos 100 palabras. Bien, el número de palabras que queremos tener aquí. Bien, esto ya representaría, el ID no hace falta porque es una primary key, auto increment, o sea que se va a incrementar automáticamente, y estas serían las columnas que vamos a necesitar. Con esto ya podemos cerrar, y para rellenar la base de datos con información tendríamos que abrir el database seeder. Lo único que tenemos que hacer es eliminar esta línea y utilizar el método, mejor dicho, el helper factory, que como podemos ver nos devuelve una instancia de factory builder, y aquí le vamos a pasar la clase project class, le vamos a decir que cree, por ejemplo, 100 proyectos, y llamando al método create tenemos varios métodos. El método make, que realmente no los crea, no los inserta en base de datos finalmente, son muy útiles para trabajar, para hacer las pruebas unitarias, por ejemplo. Y también tenemos el método create, donde le podemos pasar un array por si queremos sobreescribir algunos de los datos que tenemos anteriormente. Por ejemplo, quieres crear usuarios y quieres que un usuario sea tu correo porque quieres recibir correos electrónicos. Aquí podrías poner, por ejemplo, si fuera la tabla de users, email, y poner aquí tu email. Es muy útil para sobreescribir los campos que ya vienen por defecto. Con esta línea de aquí, lo que vamos a hacer es que al ejecutar el seed se van a crear 100 registros en base de datos. Para comprobarlo, vamos a la terminal y vamos a ejecutar el comando php artisan migrate. Vamos a llamar al comando fresh para que tire toda la base de datos y la vuelva a levantar, ya que yo estaba haciendo pruebas. Y llamamos utilizamos el flag seed para que la base de datos se popule con información. Esperamos. Una vez finalizado, nos dice que ha eliminado todas las tablas correctamente, ha ejecutado la tabla de migración correctamente y ha creado las tablas user, password reset y projects. Bien, además tenemos aquí esta línea, por lo tanto también se ha llevado a cabo correctamente el seed.
se ha insertado datos en la tabla de projects. Aquí tenemos la tabla de migrations, que es la tabla que hace, sabes, el control de versiones en qué estado está. Al tener, en el momento está en estado 1, así que se han llevado a cabo todas las migraciones de golpe, de un paso, estas 3. Y aquí tendríamos la tabla de projects, y si pulsamos en ella, como podemos ver aquí, tenemos 100 registros que son los que nosotros hemos insertado. Y aquí tendríamos toda la información: el coste, timestamps que se crean en las migraciones utilizando el método timestamps, y aquí tendríamos assigned by, owner y el nombre, aparte de la primary key, que sería, como ya hemos dicho, de incremental. Bien, con esto ya tendríamos nuestra tabla con datos para poder empezar a trabajar. De momento lo vamos a dejar aquí, ya llevamos un buen rato, y en el siguiente video tutorial vamos a seguir trabajando para poder modificar el modelo de datos, crear la ruta para mostrar el componente project para empezar a mostrar los proyectos, y crear una sencilla lógica para poder empezar a que se visualicen los datos. Un saludo.